Educándome Audiolibros. Capítulo 4. Superación de un trauma o del duelo. Por muy terrible que haya sido la experiencia vivida, siempre cabe la posibilidad de cerrar total o parcialmente la herida sufrida. No se trata de olvidar lo inolvidable, tarea por lo demás imposible, sino de no sentirse atrapado como en una jaula por los recuerdos del pasado. Lo que se pretende es recuperar la capacidad de hacer frente a las necesidades del presente y de mirar al futuro con esperanza. En definitiva, ser capaz de atender a los requerimientos de la vida cotidiana, prestar atención a los estímulos exteriores, disfrutar de lo que se tiene a mano en las circunstancias actuales y hacer planes para el futuro, aunque solo sea para los días o meses inmediatos, denotan un camino claro de recuperación. A veces, la demanda de la víctima puede modular el tipo de tratamiento ofrecido. Hay personas que solo se preocupan por el alivio de un malestar específico, como la ansiedad o las alteraciones del sueño. Otras, por el contrario, están atormentadas por el trauma en sí mismo. Y otras, por último, lo que buscan fundamentalmente, más que la terapia, es un dictamen pericial acerca de su situación mental para solicitar una indemnización económica o conseguir la incapacidad laboral. Asimismo, hay veces en que el objetivo prioritario inicial puede ser abordar problemas actuales o condiciones vitales adversas con el fin de frenar la reactivación o exacerbación del trauma o de hacer frente a estrategias defectuosas para superarlo, por ejemplo, el abuso de alcohol. Otras veces adquieren una prioridad terapéutica otros trastornos mentales relacionados que requieren una intervención inmediata, como ocurre en los casos de depresión grave, con tendencias suicidas, de alcoholismo o de grave fractura familiar. Solo después de conseguido este objetivo, al menos parcialmente, se puede enfocar el trauma en sí mismo. En cualquier caso, los objetivos fundamentales de la terapia son proporcionar alivio inmediato a los síntomas más graves, lo cual puede ser conseguido, a veces, por los psicofármacos, hacer frente al trauma, restaurar en la víctima el sentido básico de seguridad en el mundo y facilitar la reintegración social de la víctima en el contexto comunitario. En realidad, la víctima solo llega a sentirse recuperada cuando recobra la sensación de que puede tomar decisiones y controlar razonablemente su vida. Hago esta pequeña pausa en el audiolibro para realizar una aportación con respecto a este tema del alcohol. Creo que a muchos nos ha pasado que en algunas ocasiones, cuando una situación sobrepasa nuestros límites psicológicos, recurrimos a este tipo de evasión. Yo lo llamo técnicas de evasión de la realidad. Las llamo de este modo porque creemos que con respecto a estos temas del alcohol, a consumirlo, a ingerirlo, creemos que tal vez podemos evadir lo que está sucediendo, cuando la realidad es que no. De manera curiosa sucede lo siguiente cuando consumimos alcohol respecto a querer evadir nuestras penas. Una vez que se pasa el efecto, el dolor emocional se intensifica, es lo que comúnmente se le llama echar limón a la herida. La realidad nunca se resuelve evadiéndola, por eso creo que una de las principales herramientas para enfrentarla es la aceptación de los hechos y preguntarnos qué puedo hacer con esta situación, qué he aprendido de esto, para procurar no repetir la experiencia que me ha lastimado, y en consecuencia ese aprendizaje me llevará a generar otro tipo de experiencias que me ayudarán a seguir conociéndome en el transcurso de la vida. Y si tienes la oportunidad de hablar con alguien de tu entera confianza sobre tu situación e ir a terapia psicológica, podrás generar un buen balance para que el suceso pasado no te genere temor hacia el futuro. Continuamos con el audiolibro. Cuando la víctima ya se muestra incapaz de hacer frente por sí sola al trauma sufrido, los principios básicos de cualquier intervención terapéutica pueden resumirse en los siguientes puntos: mejorar el malestar emocional, ayudar al proceso de curación natural, no emplear tratamientos ineficaces o inaplicables que empeoren la situación o pospongan la recuperación, y adaptar la terapia a las necesidades específicas de cada persona. Más específicamente, los objetivos del tratamiento se deben plantear de forma escalonada con arreglo a una jerarquía de necesidades. En primer lugar, se trata de hacer frente a los síntomas más graves: insomnio, pesadillas, ansiedad intensa, humor depresivo, etc. En segundo lugar,
Hay que abordar el núcleo del trauma, reexperimentación del suceso ocurrido, conductas de evitación y reacciones de sobresalto. Y por último, se trata de regular las emociones, de recobrar la autoestima y de recuperar la confianza en las demás personas. Si el proceso culmina con éxito, la víctima obtiene una cierta sensación de calma y de seguridad, asume de nuevo el control sobre su vida y sus emociones, se reintegra socialmente en el contexto comunitario y continúa activamente con su proyecto de vida. Por otra parte, la superación del duelo patológico comparte muchos de los objetivos terapéuticos válidos para las víctimas de un suceso traumático. Ahora bien, el proceso de superación del duelo sigue una secuencia peculiar. Concretamente, un primer paso es aceptar la realidad de la pérdida. La experiencia compartida del dolor y de la pena es un segundo paso para la superación del duelo. Como dice un proverbio sueco, la alegría compartida es doble alegría y la pena compartida es media pena. Un tercer paso es proceder a la reorganización del sistema familiar, asumiendo las funciones del rol del difunto. Y un cuarto paso es establecer nuevas relaciones y metas en la vida, lo cual no es siempre fácil por el sentimiento de lealtad al fallecido y por temor a nuevas pérdidas. En ocasiones, la resignación y el consuelo religioso, así como el apoyo emocional de otros seres queridos, otros hijos, familiares, amigos, etc., contribuyen a acelerar este proceso de recuperación. Capítulo 5. Indicadores positivos y negativos de recuperación. Capítulo 5.1. Indicadores positivos. Algunos de los indicadores positivos de recuperación, tanto en víctimas de un suceso traumático como en personas que han sufrido la muerte de un ser querido, son los siguientes. Punto número 1. En caso de haber recibido un tratamiento psicológico, acudir con asiduidad a las sesiones de tratamiento y seguir de forma regular las prescripciones terapéuticas. Para los que no sepan el significado de la palabra asiduidad, quiere decir lo siguiente: frecuencia, puntualidad o aplicación constante a algo. Continuamos con el audiolibro. Ocurre a veces que las víctimas de un suceso traumático con un mejor funcionamiento completan el tratamiento, mientras que las que están más necesitadas de él lo abandonan. Punto número 2. Recuperar las constantes biológicas en relación con el sueño y el apetito. Punto número 3. Aumentar la cantidad y calidad de las actividades e implicarse en una dieta regular de placeres y deleites simples, una compañía agradable, una comida sabrosa, una lectura interesante, un paseo por el parque o al borde del mar, un espectáculo entretenido, una música grata, una charla amena o reír a gusto. Todo ello contribuye a imprimir un significado a la vida de una persona. Punto número 4. Recuperar la capacidad de sorprenderse y mirarlo de siempre con ojos nuevos. Poner interés en las actividades que se hacen cada día y fijarse unas metas concretas que es posible conseguir. Ver el lado positivo de la realidad ayuda a una persona a desembarazarse de las espinas de la vida cotidiana. El objetivo fundamental es aprender a corregir la mirada para centrarse en los recuerdos agradables y en la parte positiva de la realidad. Punto número 5. Ayudar a los demás y tener conductas altruistas. Estos comportamientos sirven como medio para aumentar la autoestima, distraerse del dolor propio, mejorar en otros síntomas, dormir mejor, sufrir menos ansiedad, etc. Y además fomentan la comunicación y la convivencia. Las víctimas de un trauma muestran su recuperación cuando recobran la expresión verbal de los sentimientos, en forma de sonrisas, abrazos, gestos afectuosos, etc., y ponen orden en el caos de las imágenes y recuerdos del suceso traumático, y también cuando son capaces de integrar este acontecimiento doloroso en su historia personal sin la experiencia excesiva de emociones negativas como odio, rabia o impotencia. En cuanto al duelo por la pérdida de un ser querido, la persona puede considerarlo superado cuando es capaz de pensar en el fallecido sin sentirse abrumada por el recuerdo, prestando atención a las vivencias positivas compartidas y dejándose llevar por un recuerdo sereno. Cuando puede pensar sin culpa sobre la pérdida, expresar los sentimientos sobre esta, hacerse cargo de la nueva realidad asumiéndola intelectual y emocionalmente y sobre todo, cuando se siente capaz de proyectar la vida hacia el futuro con la posible implicación en proyectos ilusionantes.
Hago una pequeña pausa en el audiolibro para realizar otra aportación respecto a este tema. En muchas ocasiones, cuando estamos en el duelo, tenemos la creencia de que expresar las emociones no es nada positivo, y es todo lo contrario. Siempre que te encuentres en una fase de duelo por la pérdida de un ser querido o algo que tú considerabas muy importante para ti, date ese tiempo de asumir lo que pasó, date el tiempo de sentir, de asimilar todo lo que ha pasado. Si necesitas llorar, tienes que hacerlo. Y el llanto es una expresión natural de nuestro cuerpo para desintoxicarse de todas esas emociones que vivimos, para sacar todo lo que nuestra mente no puede expresar por sí misma. Por eso es importante que cada vez que estemos en estas fases, aceptemos todo lo que estamos sintiendo sin la negación. Aceptar que me siento triste, me siento enojado, me siento irritable, me siento como me sienta. Pero aceptarlo. La primera aceptación es el primer paso para que puedas seguir con este proceso. Cada persona se recupera a su ritmo. Hay algunas personas que se recuperan un poco más rápido, hay otras que tardan un poco más en asimilar los procesos, pero cada quien tiene que seguir su propio ritmo y sobre todo respetar para apoyarla en su proceso en el caso de que nosotros estemos un poco más serenos en esa situación. Por eso el acompañamiento y la comprensión siempre van a ser importantes en estas fases del duelo. Continuamos con el audiolibro. Capítulo 5.2. Indicadores negativos. Uno de los indicadores problemáticos para la recuperación tras haber sufrido un suceso traumático o experimentado la pérdida de un ser querido es mostrar inestabilidad emocional con anterioridad al suceso. A su vez, hay un mal pronóstico de recuperación cuando la persona utiliza estrategias de afrontamiento negativas, como beber alcohol en exceso, automedicarse, volcarse en el trabajo de una forma compulsiva, etc. Así como cuando no observa las prescripciones terapéuticas. Otros indicadores negativos de recuperación específicos de las víctimas de un suceso traumático son las siguientes. Inciso A. Haber sido victimizado anteriormente y haber mostrado una mala capacidad de adaptación a diferentes situaciones en el pasado. Inciso B. Haber estado expuesto a los estímulos traumáticos de forma intensa y prolongada, por ejemplo, en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar en la infancia. Inciso C. Haber sido traumatizado en un periodo crítico de desarrollo. Inciso D. Mostrar respuestas de embotamiento afectivo, anestesia emocional, que tienen un mayor riesgo de cronificación de los síntomas. Inciso E. Haber sido hospitalizado por heridas relacionadas con el suceso traumático. Inciso F. Haber padecido un trastorno ansioso depresivo grave. Inciso G. Padecer sentimientos de rabia u odio junto con intensos deseos de venganza. Por último, por lo que se refiere al duelo, este se elabora negativamente cuando la persona niega el hecho, en forma, por ejemplo, de tener visiones de los seres desaparecidos, de poner la mesa para la persona fallecida, de no ocupar la silla del difunto, etc. Sigue anclada a los recuerdos, dando vueltas una y otra vez a lo sucedido, sin poder apartar de la mente la pérdida acontecida o las circunstancias en las que se produjo. Realimenta el dolor acudiendo continuamente al cementerio o recreándose en las fotos del fallecido. Mantiene sentimientos de culpa o de ira respecto al fallecido o a las circunstancias de la muerte. Se plantea preguntas sin respuesta posible y tiene dificultades para expresar su dolor a otras personas. Conclusiones. Los sucesos más traumáticos, la muerte violenta de un ser querido o los acontecimientos negativos repetidos dejan frecuentemente secuelas imborrables, moldean la visión del mundo, limitan la capacidad de entusiasmo y hacen a las personas más vulnerables a las depresiones, a las enfermedades del corazón, a las infecciones y a las úlceras de estómago. Siempre hay un antes y un después de un suceso traumático, pero no es menos cierto que solo una minoría de las personas que se exponen diariamente a las pruebas más penosas de la vida claudican o enferman. Después de todo, la esperanza y el espíritu de superación forman parte del instinto de conservación y supervivencia del ser humano. Por otra parte, la muerte de una persona supone una experiencia profundamente dolorosa vivida por la mayoría de las personas. Concretamente, casi el 5% de la población sufre anualmente la pérdida de un ser querido muy cercano. Sin embargo, la mayor parte de las personas, del 50% al 85%,
son capaces de superar adecuadamente esta situación, salvo cuando se trata de la muerte de un hijo, siempre que se tenga en cuenta que el duelo es un proceso de transición y no un mero estado. Así, el tiempo medio de duración del duelo suele ser de 6 a 12 meses, pero el 10% de los casos persiste más allá de 18 meses y se cronifica. Desde una perspectiva psicopatológica, un suceso traumático genera síntomas ansioso-depresivos y conforma una profunda transformación de la visión de la vida y de los valores más íntimos. En cambio, el duelo supone, en general, una reacción adaptativa ante la muerte de un ser querido que obliga al sujeto afectado a plantearse su propia muerte y a rehacer su vida desde una perspectiva distinta. Hay muchas diferencias de unas personas a otras en la forma de sufrir y de recuperarse al trauma y del duelo. Hay quienes están afectadas profundamente durante años y solo con dificultad consiguen llevar un tiempo de vida normal, pero muy limitado. Otras sufren intensamente, pero durante un periodo de corto tiempo. Y por último, hay quienes superan lo acontecido casi de inmediato y reanudan su vida en condiciones de normalidad. ¿Cuál es el significado profundo de la superación del trauma o del duelo? Recuperarse significa ser capaz de haber integrado la experiencia en la vida cotidiana y de haber transformado las vivencias pasadas en recuerdos sin que estos sobrepasen la capacidad del control de la persona ni interfieran negativamente en su vida futura. Y recuperarse significa, sobre todo, volver a tener la conciencia de que se ocupa de nuevo el asiento del conductor de la vida. Por último, hay víctimas de situaciones traumáticas que, por mostrar un aprecio más profundo del valor de la vida o por quedarse con una sensibilidad más acentuada, han recuperado e incluso aumentado su fortaleza moral y han encontrado beneficios inesperados en su sufrimiento. No por masoquismo, sino por la aceptación de que la tragedia es parte inevitable de la vida. Igualmente puede ocurrir con aquellas personas que superan el duelo, y es que con los contratiempos puede ocurrir como con las ostras, que a partir de un gramo de arena irritante, una pérdida, reaccionan y crean una perla a su alrededor, una vida nueva. Y hasta aquí terminamos con el audiolibro de la resistencia humana ante los traumas y el duelo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y sobre todo te felicito por hacer de tu tiempo una inversión fidedigna que sume tus experiencias cotidianas como un acto de amor a tu persona. Te invito a poner en práctica estas herramientas y recuerda siempre que ante cualquier suceso de la vida siempre hay un camino posible de recuperación, pues el valor de la vida humana va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden captar. Esto fue Educándome Audiolibros.